Trastornos destructivos y control de impulsos y de la conducta se llaman estos. Este es un tema bastante interesante porque es mucho más frecuente de lo que ustedes se imaginan, ¿no? Se caracteriza ¿por qué? Porque la persona tiene incapacidad, se le hace muy difícil resistirse a un impulso, ya sea un instinto o tentación intensos de realizar una determinada acción que daña a la persona, a los demás o a ambos. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, dentro de estos trastornos tenemos a la tricotilomanía, tenemos a la piromanía, al trastorno explosivo intermitente, que por lo general es una persona que está en un estado común y corriente, ¿no es cierto? Y rato hemos pensado, bajo un estímulo de estrés, tiene una reacción sobredimensionada de irritabilidad, de agitación psicomotriz y, y explota, dice de pronto malas palabras, insulta, se vuelve muy impulsiva y empieza a decir cosas que hieren a la otra persona. Y al poco tiempo le genera sentimientos de culpa, después de que ya ha pasado la crisis y se acerca a pedir perdón muchas veces. Esto, por lo general, se considera que es una desregulación de una sustancia que se llama serotonina, sobre todo a nivel del lóbulo frontal. Entonces, los antidepresivos aquí tienen un efecto bastante positivo para bajar los impulsos, o sea, es antiimpulsivo. No vayamos a confundir con el compulsión del trastorno obsesivo compulsivo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Antes de cometer cualquier acto, en este caso, por ejemplo, la tricotilomanía, que es el hecho de arrancarse el cabello y dejarse huecos muchas veces, damas o caballeros, ¿no es cierto? Que están jala, o comiéndose las uñas, la onicofagia, o se arrancan el cabello y se lo comen también, ¿no? La tricofagia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la tensión, están estresados, entonces empiezan a tirarse el cabello inconscientemente, aunque ya anticipan que eso puede suceder, ¿no es cierto? Y eso genera una gratificación y un alivio, sobre todo inmediato, a ese tipo de malestar o estrés. Pero sin embargo, después de que lo hace, ¿qué sucede? Aparecen sentimientos de culpa, reproches, temores y remordimiento, ¿no es cierto? Son personas que por lo general mantienen en secreto esta actividad impulsiva. Entonces, también sucede con la ludopatía, que es otro tipo de problema, ¿no? Entonces, estamos hablando de la ludopatía, que es el juego, ¿no? Entonces, como les comentaba, tenemos aquí el trastorno explosivo intermitente que se caracteriza por lo que les comenté yo, episodios de agresividad muy intensos, extralimitados, que causan daños a terceros, pero la persona al poco tiempo, ¡pum!, como que sube el acné y luego baja y establece una capacidad de razonamiento adecuada que le permite le permite acercarse y de pronto pedir disculpas, en el caso de que pida disculpas, o si no, existe un arrepentimiento y una sensación de malestar debido a que no debió haber actuado así. La cleptomanía, en cambio, es también el mismo tipo de acción con intensificación, pero es acción repetida de robar objetos ajenos, pero no son objetos grandes, no son grandes sumas de dinero como la antisocialidad, sino son objetos pequeños, por ejemplo, un arete. No es que le gustó, sino que simplemente ¡pac!, le dieron ganas, o sea, la excitación, el placer de tomar ese objeto de ese momento y luego se lo guarda. Y al poco tiempo, ¿qué sucede con esta persona? Esta persona se da cuenta que cometió algo que no está acorde a lo que dicen las normas de conducta. Se arrepienten, pero sin embargo no devuelven el objeto y tienen acumulado en la casa, por ejemplo. Entonces es una cleptomanía. Y la persona, al ser confrontada, muchas veces lo niega en inicio por este mismo hecho de que tratan de ocultar su impulso por vergüenza o ya sea porque ya antes los han confrontado y no pueden dejar este tipo de impulsos. Tenemos la piromanía, que es la acción deliberada de encender fuegos, en ocasiones
Esto ya empieza desde muy pequeños, ¿no es cierto? Y hay que tener muchísimo cuidado en ese sentido y requieren un tratamiento mucho más rápido y sobre todo bajo control, ¿no? Tenemos otros trastornos que ya nosotros vimos en lo que es problemas en paidopsiquiatría, que es el trastorno negativista desafiante y los trastornos de conducta, que están asociados más que nada en infancia. Y tenemos otros tipos de trastornos no especificados o especificados, como lo que se conoce como adicción al Internet, que es la compulsión por andar continuamente navegando en la red. También tenemos la compulsión por el teléfono móvil que genera gran ansiedad, que le conocen como adicciones electrónicas, que es el impulso de querer estar continuamente con el móvil. Las autolesiones repetidas, el hecho de lastimarse continuamente, que hemos visto que es parte de un trastorno de control de impulsos que por lo general acompaña a otro tipo de trastornos como los trastornos de personalidad o los trastornos afectivos u otros, y el comportamiento sexual compulsivo que se le conoce como adicción al sexo, ¿no? Entonces, lo que habíamos conversado con respecto al trastorno de control de impulsos, tenemos el trastorno explosivo intermitente, la ludopatía y la piromanía son mucho más frecuentes en hombres, mientras que en mujeres la tricotilomanía y la cleptomanía es lo más frecuente, ¿no? Más en mujeres. Se ha reportado que el 3% de la población de Estados Unidos tiene problemas con el juego patológico. Actualmente, si bien ya no tenemos casinos, no tenemos aparentemente juegos de máquinas tragaperras, sin embargo, vemos que existe un serio problema en adolescentes que toman las tarjetas de crédito de sus padres y empiezan a comprar recursos virtuales para juegos electrónicos, ¿no? Y empiezan a invertir cada vez más en este sentido. Entonces estamos viendo que existe un trastorno de control de impulso relacionado con el juego patológico o la ludopatía que se puede presentar sobre todo desde muy temprana edad. Tenemos también apuestas virtuales, lo que son también lo que es juegos de casino virtuales o lo que es el póker, ¿no? Entonces, el origen pues se desconoce en realidad, aunque es importante que ustedes tomen en cuenta que cuando tengan un paciente con un trastorno explosivo intermitente, tienen que hacer un diagnóstico diferencial adecuado. ¿Con qué? Con la epilepsia del lóbulo temporal, sobre todo, ¿no? Y por lo general el trastorno explosivo intermitente está asociado a resultados anómalos en el electroencefalograma. La idea aquí es bajar el riesgo de explosividad y agresividad, por eso es que aquí podemos usar lo que es medicación antidepresiva para bajar los impulsos, podemos usar estabilizadores del ánimo como la carbamazepina que ayuda a bajar la irritabilidad, o podemos usar también los antipsicóticos tipo risperidona o quetiapina. Todo esto nos ayuda a bajar los estados de explosividad. Debemos tomar mucho en cuenta que hay que diferenciar de un cuadro orgánico. Si es que damos el antidepresivo y se controla, podemos combinar el antidepresivo con dosis bajas de un antipsicótico, por ejemplo risperidona, y vamos controlando a los 15 días, ¿sí? Lo que aquí hay que evidenciar y hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo con la bipolaridad. Además de que el control de impulsos podría estar relacionado, el problema, con el consumo de alcohol y drogas. Muchas veces los juegos de casino no van solos, ¿no? Van a veces con adicción al sexo, adicción a los juegos, además de la adicción a todos estos juegos que han generado muchos problemas y pérdidas. Aquí es lo que les comentaba, el diagnóstico diferencial. También es importante darnos cuenta de que la explosividad o la agresividad aguda puede ser origen de un trauma cráneoencefálico, por lo que se hace importante una valoración adecuada si tenemos un trauma cráneoencefálico
y le hacemos una tomografía, probablemente no le encontremos nada en ese momento, tendríamos que repetirle esa tomografía a lo mejor en 1 o 2 semanas, porque el paciente muchas veces empieza a cambiar su comportamiento, a agitarse, a irritarse, y de pronto a la semana o a los pocos días o 3 días o un poquito más, encontramos que el paciente ha hecho una hemorragia subdural crónica, ¿no es cierto? Y esto es lo que está generando el cambio de comportamiento y la agresividad probablemente. Entonces no hay que confiarse de que a pesar de que un trauma exista de manera inmediata, después no pueda generarse un proceso hemorrágico que genere alteraciones a nivel de comportamiento. Otro problema de trastorno control de impulso, sobre todo con la bipolaridad en la manía que se acompaña de ideas grandilocuentes y otro tipo de sintomatología adicional a este problema de agresividad y de violencia que se acompaña de ideas delirantes de tipo paranoide o grandilocuente megalomaníaco. Tenemos los trastornos relacionados con sustancias, sobre todo lo que son intoxicaciones, las condiciones médicas que son importantes también descartar y la esquizofrenia, sobre todo la tipo paranoide. Aquí, como les había comentado hace un momento, en el trastorno explosivo intermitente es útil el uso de beta bloqueadores, por ejemplo, se puede ocupar el propanolol, también se ha visto buenos efectos con la clonidina, medicamentos anticonvulsivantes como la carbamazepina, estabilizadores del ánimo como el carbonato de litio y los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, sobre todo la fluoxetina, la sertralina, que es lo que más ha ocupado, fluoxetina, sertralina y paroxetina, eh, que son sobre todo la sertralina y fluoxetina que hay más en el Ministerio de Salud Pública. Y el valproato, que es el ácido valproico, que es un anticonvulsivante también estabilizador del ánimo. En el caso de la piromanía es importante la terapia de introspección, trabajar en una terapia conductual y la hospitalización convencional o nocturna, es decir, que en los momentos vaya de noche a hospitalizarse para que duerma en ese centro, ¿no? O en un entorno estructurado. Es importante tomar en cuenta que debe ser acompañado y vigilado por la familia y la ayuda debe ser precoz en los niños, ¿no? Con respecto a la adicción de Internet, por lo general ustedes van a tener con frecuencia varios pacientes que van a hacer qué? Van, varios padres van a decir mi hijo solo pasa en el celular, solo pasa en la computadora, solo pasa en Internet. Pues hay que evaluar el uso del Internet porque hay que ver hasta qué grado la educación o el asesoramiento en línea puede servir. En este momento estamos usando Internet para poder dar esta charla, ¿no? Entonces sería de ver en qué está ocupando y tomando en cuenta que la lógica actual de la época estamos frente a un futuro de virtualización que es el que está cambiando la lógica de nuestra nueva generación, ¿no? Entonces la compulsión por el teléfono móvil, el hecho de sentirse solo si no está el móvil o dependiente de los mensajes, nuevamente entramos a lo que son redes sociales, entramos a lo que es WhatsApp, a lo que es Instagram, todas las redes, TikTok. Entonces de alguna manera esto ayuda a que se genere un cierto grado de fobia social y sobre todo se da mucho en personas evitativas, ¿no? Evitativas y dependientes también que pueden tener esta, no solamente en ellos, pero que de alguna manera se vuelven un contacto social frente a su realidad. En agorafobia, por ejemplo, el hecho de no querer salir de su mundo, en trastornos de ansiedad generalizada con agorafobia, que quieren permanecer en la casa y su único contacto con el mundo es de pronto la tecnología. Las autolesiones repetidas, como recordarán alguna ocasión que conversamos que la autolesión genera una tormenta de opioides endógenos en nuestro cerebro, y la naltrexona es el antídoto para los opioides, ¿no? Entonces, de alguna manera, si se ocupa naltrexona, se podría disminuir las autolesiones repetidas porque teóricamente la explicación está ahí. Ya no sentiría ese placer o esa tranquilidad
de efecto propio del corte. Sin embargo, no tenemos aquí en nuestro país y tampoco tenemos un protocolo de uso en el país, al menos para esa situación. El comportamiento sexual compulsivo tenemos que tomar en cuenta que es como una adicción. También tenemos que ver hasta qué grado puede estarse acompañando con otro tipo de trastornos psiquiátricos, sobre todo con depresión, con trastornos de ansiedad, con trastorno afectivo bipolar. También, si es que es muy compulsivo, se puede ocupar medicación antiandrogénica en algunos hombres. Bueno, en realidad yo no lo he ocupado, tal vez en otra especialidad lo puedan ocupar, sobre todo si da problemas a nivel personal, social y familiar. Bien, y con esto terminamos este capítulo de trastorno de control de impulsos.